Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente en Charlas de Diseño con el bloque número 2, con el segundo bloque, con el maestro Jorge Furuya, desde un lugar muy lejano, ¿no? Desde el otro lado del mundo, literalmente. Pero, Jorge, nos quedamos emocionadísimos terminando la licenciatura. Pues sí, sí, o sea, terminarla simplemente fue un triunfo. Es lo único que puedo ¿Fue como el decir. correcaminos otra vez? Exacto. Eh, muy interesante, mucho aprendizaje. ¿Sabes? Se me viene mucho a la mente un quote o un dicho de un profesor del MIT que después me topé por ahí, que dice que experiencia es lo que ganas o lo que obtienes cuando no obtuviste lo que tú querías. Y entonces se me hace que eso fue lo que pasó en la licenciatura. La verdad es que yo tenía, bueno, obviamente con lo que platicamos, mi enfoque era muy de darle forma a los objetos físicos y acabé yéndome por otro lado, ¿no? Y no viendo en retrospectiva, no lo veo como solo haber salido aspirado, sino lo veo también como el hecho de que gané un montón de experiencia en cómo se hacen las cosas, cómo no se hacen las cosas, Claro. y el trabajo que cuesta que un producto físico tome vida, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionas, bueno, en el bloque pasado que nos mencionaste que tu tesis fue la primera tesis teórica en la Escuela de Diseño de la UNAM, en el CIDI, y que era justamente estos métodos de diseño, ¿no? Creo que fue extraordinariamente interesante ser punta de lanza en este caso. Me imagino que después muchos otros alumnos también egresaron con tesis teóricas, pero no nada más en ese sentido se me hace interesante tu propuesta, sino el que llegas al análisis y a partir de los ojos de un estudiante tratas de descifrar y de traducir todo aquello que tanto teórico había querido decir, o que había dicho, mejor dicho, ¿no? Pero que muchas veces, Jorge, creo que cuando somos estudiantes no entendemos el lenguaje o el enfoque o simplemente no está contextualizado en nuestro momento académico. Creo que ese momento, el haber tú hecho esa traducción desde tus propias vivencias y el momento que te estaba tocando vivir a ti, creo que ha de haber sido muy rico justamente para tus compañeros, ¿no? Para todos los demás estudiantes de diseño que llegan después que tú a la licenciatura. Eso espero. La verdad es que sí hubo cosas que me encontré durante este periodo que traté de rescatar. Me acuerdo muchísimo, un quote o una sección que me quedó muy bien grabada en la mente me encontré con los trabajos de este arquitecto Geoffrey Broadbent y me acuerdo mucho de él porque él hablaba mucho de un concepto que si lo traduje bien del inglés se llama dominancia analógica, que yo nunca había escuchado. Y su concepto era una manera muy simple de lidiar con este problema muy práctico, ¿no? De que cuando estás haciendo algo en arcilla, pues la arcilla tiene una forma, unas proporciones ya más o menos definidas, ¿no? No esperas que la arcilla te haga naturalmente superficies muy delgadas o muy Claro, finas, ¿no? no tiene esa Tu cuerpo. capacidad material, ¿no? Exacto. Entonces, lo que Broadbent decía, que traté de capturar en la tesis, que se me hizo muy interesante, fue que cada material tiene o existe este concepto de la dominancia analógica, de que cuando estás en un proceso de diseño, no eres solo tú dictándole al material, sino que el material dicta también con las Te cualidades está físicas que limitando o te posee. está encauzando, mejor dicho, ¿no? Exactamente. Y para mí se me hizo muy interesante escuchar y redescubrir esa parte teórica después de haber pasado por los talleres de la licenciatura, ¿no? Donde tienes que hacerlo y tienes mucho, o sea, no lo racionalizas, simplemente te enfrentas a los materiales y dices, bueno, es que esto es imposible, ¿no? O sea, esto es lo que yo dibujé y no puedo llegar Porque no ahí. se puede, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces hablar, obviamente, está el aspecto técnico, que si te sientas con un ingeniero, te va a decir que, bueno, es que el aluminio tiene estas cualidades y el acero tiene estas cualidades, pero simplemente el proceso de racionalización de Broadbent, de ponerle un nombre a qué es lo que está pasando,
y por qué los resultados que tienes no son un monólogo, sino un diálogo entre el material y los procesos y tú. Se me hizo algo muy rescatable y algo que traté de comunicar, ¿no? De rescatar como concepto. Es una de esos casos en los que una referencia de un arquitecto, para empezar, en un libro de los 60, ¿no? Entonces, como Fíjate que... que esta reflexión que estás haciendo ahorita, yo la llevo justamente a los diseñadores, no al material. Es decir, tú dices, el cristal tiene unas propiedades, unas cualidades, el acero, el aluminio, el plástico, etcétera, 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 ¿no? Y yo creo que los seres humanos somos iguales. Es decir, nacemos cada quien con ciertas características y ciertas propiedades, que de aquí viene entonces el que un diseñador elija irse por la parte práctica, otro por la parte teórica, otro por el área de investigación, otro por el área de materialización, etcétera, gestión del diseño. Y finalmente esos caminos los vamos eligiendo por nuestras propias propiedades, valga la redundancia, ¿no? Y por esos intereses que la vida nos va forjando, pero que ya los traemos de manera natural, aunque a veces no nos damos cuenta. Eso también es cierto, ¿no? Sí, sí, suena cierto, suena muy cierto. Porque te digo, tú ya traías esa espinita desde ver dibujar a tu abuelo, esa curiosidad, ese indagar, ese ver, esa experimentación, los amigos que te acompañan a lo largo de la prepa por estos caminos, en lugar de llevarte a la parranda, que seguramente también lo hicieron, pero no dejaron que te fueras por otras líneas, sino que te llevan por el área del arte. Tu tío que después es este soporte o esta contención que te lleva pues a arquitectura y luego finalmente llegas al diseño, ¿no? Y ahí Exacto. te encuentras con la parte de la investigación, la teoría, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa después de que terminas tu práctica profesional en el despacho con el doctor Arnal y con el doctor Oscar Salinas? Porque ahí ya tienes que elegir qué va a pasar con tu vida profesional, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que me entero por un amigo ya de años ahora, por Beto Villarreal, me entero de esta escuela en el norte de Suecia, que Muy en el tiene norte del planeta. muy en el norte. Sí, muy en el norte. Creo que está como a 100 o 200 kilómetros al sur del círculo polar. Sí, es Oye, muy al oye norte. o sea, ya levantas la mano y literalmente tocas el techo. Sí, sí, sí. Es un poco dramático. Pero pues sí, me entero de esta escuela y empiezo a entender un poquito más sobre lo que están haciendo. Empiezo a ver el trabajo de otros egresados y se me hace súper interesante y súper retador, ¿no? Entonces, decido que a lo mejor hay algo ahí para mí, sobre todo porque algo que olvidé mencionar en lo que pasó es que uno de los momentos reveladores de la licenciatura para mí fue en el cuarto año tener que lidiar con un proyecto de diseño en donde se nos pide que diseñemos no solo un objeto físico, sino que diseñemos una televisión en este caso, sino que también diseñemos el control remoto y la interfase, ¿no? Cómo La se va interfaz, a claro. utilizar. O sea, seguro tengo ese archivo en algún lado y si me acuerdo perfectamente cómo se El veía y floppy ahorita seguramente lo tienes por ahí en algún lado. Exacto. Y no, o sea, fue un momento muy interesante, como que darme cuenta de que existía todo este espacio en el que lo que estás diseñando no solo es el color y la forma de los botones o el control, sino el comportamiento, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? A ver, pero aquí también voy a hacer otra reflexión. Estás en cuarto semestre, ¿no? Haces el proyecto de la televisión, obviamente con su control remoto. Seguramente, Jorge, para muchos chicos fue diseño una televisión y diseño control remoto. Punto, ya ahí está y le entrego. No pasa nada. Pero vuelvo a lo mismo, esa intención tuya de ir más allá, de decir, a ver, espérame, es que no es nada más poner el botoncito de play o el botoncito de on y off. Es el botón, ¿qué pasa con ese botón? ¿Cómo lo va a entender el usuario? ¿Está en el lugar correcto? ¿No está en el lugar correcto? ¿Se va a entender? ¿No se va a entender? Es decir, ya desde ese momento tú empiezas a partir esa brecha que seguramente, no quiero decir que no haya pasado en otros alumnos, pero no era la normalidad, pues. Pues sí, yo creo que pues en parte fue tu mala influencia y en parte fue la mala influencia del posgrado y de toda esta gente
que tuve la fortuna de conocer, ¿no? De empezar a preguntar por qué estoy diseñando lo que estoy diseñando, ¿no? Por qué enfocarme en lo que me estoy enfocando? ¿Qué es lo que, si solo me enfoco en la forma, es qué problemas estoy resolviendo y para quién? ¿O qué problemas estoy creando en el usuario? Exacto, ¿no? Entonces, como cuando siento que hubo un proceso de transformación muy interesante de llegar y entender el diseño como una actividad plástica, principalmente, a salir de la licenciatura y entender el diseño como una actividad que resuelve, que primero trata de entender problemas, desarrollar o articular esos problemas y después desarrollar una solución para esos problemas, ¿no? Fíjate que en algún momento de la vida, no me acuerdo ni siquiera dónde lo escuché o a quién se lo escuché, que alguien me dijo, es que yo no sé para qué se meten en tantas broncas los diseñadores. O sea, finalmente las cosas están y si funcionan o no funcionan, la gente ni se da cuenta, simplemente la gente se da sus mañas para hacerlo funcionar o para que, ¿no? Y si no funciona, pues lo desechas, no pasa nada. Y en ese momento dije, wow, esa es la visión que tiene el usuario, porque normalmente me pongo yo como usuario no analizar el proceso de, es que está bien diseñado, es que el diseñador investigó, es que se metió y profundizó. No, normalmente desde el punto de vista como usuario es, híjole, no le entiendo, el problema soy yo, ¿no? Sí. Y entonces en Sí. ese momento dije, wow, qué riesgoso que efectivamente el usuario ya desde ahorita diga, ¿para qué se meten en broncas? O sea, finalmente lo vamos a terminar haciendo. Y si no le entendemos, pues lo votamos y no pasa nada. Híjole, qué compromiso, ¿no? Sí, no, y más ahora, creo que algo que ha pasado que ha sido bueno, positivo en los últimos años es pues, este despertar de conciencia, de entender cuánto hemos impactado la naturaleza y entender que los productos que usamos y desechamos no desaparecen mágicamente, ¿no? Entonces, entender que generar relaciones de valor profundo entre los objetos y los productos que diseñamos y los usuarios apoya, ¿no? O es una de las maneras en que podemos enfrentar este reto, ¿no? O sea, los productos con los que desarrollas una relación más profunda no son cosas que tiendas a desechar, sino al contrario, tiendes te empoderan. Atesorar, ¿no? Se vuelven parte de tu cotidianidad y de tu escenografía y de tu... Son tuyos, o sea, finalmente te apropias de ellos. Exacto. Entonces, como entender eso, ¿no? De que tu trabajo, a final de cuentas, tiene implicaciones sistémicas y que puede, y de entender mejor cuáles son esas implicaciones, ¿no? O sea, cuando nosotros, me acuerdo mucho de las clases de Fernando Rubio en la licenciatura, que siempre decía, el usuario vota y vota con su dinero, ¿no? O sea, sí, claro. Si quieren algo, si les gusta, ¿cómo sabes que el diseño es bueno? Pues porque alguien votó con su dinero por el diseño. Y lo recomienda, ahora, ¿no? Y lo vuelve a comprar. Exacto, y ahora llegamos a un punto en el que los servicios, todos estos servicios conectados en Internet han hecho que eso se vuelva súper accesible. O sea, te metes a Amazon y te metes a ver los reviews o las revisiones o los comentarios sobre el producto y la gente está votando y te está diciendo 40,000 personas le dieron 5 estrellitas. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad? Sí. Por un lado, se me hace que da un poco de miedo. Y ya luego te platico otra anécdota, pero sí da un poquito de miedo porque tener acceso, mucho se habla ahora, sobre todo en mi campo del diseño de experiencias de usuarios, de que los datos son muy importantes y tener datos de usuarios son muy importantes, pero la verdad es que, sobre todo cuando estás empezar a trabajar en un producto, en un software o en un producto digital, y empezar a ver el feedback de la gente y empezar a ver los números que te digan 3 millones de usuarios se están quejando de esto. Como que de repente... ¡Wow! Oye, que digas que no lo hice yo. Exacto. Como que la reacción es así de, uy, diablos. Ya Oye, fue. ¿a qué horas paso por mi renuncia? ¿No? O por mi despido. Oye, Jorge,
regresándonos un poquito a esta maestría, ¿cómo tomas? Digo, una cosa es que te enteraste que estaba ahí a 200 kilómetros del Polo Norte, todo el rollo, pero ¿cómo tomas la decisión de decir, sí, sí me voy? Y haces todo el proceso para ser aceptado en esa institución, porque finalmente pues hay cuestiones de idioma, y hay cuestiones de trámites, y hay cuestiones... ¿Qué pasa contigo? ¿Qué hiciste? Yo creo que la UNAM fue buena maestra. No sé si recuerdas, pero simplemente bueno, lidiar con cualquier proceso en la UNAM es aprender a lidiar con la burocracia. Te vuelves muy bueno a resolver problemas. Y en mi caso, yo lo que sentí fue que me di cuenta de que el tipo de diseño que yo quería hacer y el tipo de proyectos a los que me quería enfrentar todavía no estaban, no había una plataforma en México para poder desarrollarlos. No había. Y la verdad es que a lo mejor fue un poco egoísta, pero yo pensé, bueno, es que yo quiero saber qué se siente, yo quiero tener esta experiencia y entender estos problemas Yo quiero ir a y sentir lidiar el con estos frío. problemas. Exacto, También. exacto. Bueno, y la verdad es que para mí no había plan B. O sea, de hecho, una de las cosas que te puedo platicar para conectar todo esto, en algún momento, cuando estaba en mis años de sufrimiento en la licenciatura, por todos estos problemas de salud que tenía y de los talleres, hubo un profesor que me dijo, tal vez deberías de pensar en que esto no es lo tuyo y cambiar de carrera. Y no sabes cómo, De no sabes el odontología. coraje, no sabes el coraje y el enojo que me, o sea, como que me prendió y dijo, no, vas a ver, te voy a demostrar que no. Y, y, y ese tipo de, no sé, o sea, tal vez es un poquito como lo que decías de la naturaleza de las personas, pero a veces, y bueno, no sé qué tan terco soy yo, pero yo creo que ser terco hasta cierto punto en la vida ayuda bastante. Claro, por Eh, supuesto. Vamos a decir que constante y con mucha tenacidad, ¿no? Más que exacto, terquedad. exacto. Entonces yo me puse mis goles, una era acabar la licenciatura y la otra era irme a estudiar a esta escuela en Suecia. Y lo que decías un poquito, ¿no? De que, bueno, cuando no tienes, mucha gente habla del talento y de que es que se le da y cosas, pero pues la verdad es que, bueno, digamos, supongamos que el talento existe, pues cuando no lo tienes, tienes que ver qué otra moneda de cambio te queda, ¿no? Y la moneda de cambio que normalmente tenemos es nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Entonces, pues yo me clavé en tratar de aprender y de desarrollar las herramientas que me iban a ayudar a llegar a la maestría y yo lo veía eso como el gol, ¿no? Yo quiero ir allá. Yo lo que me veo haciendo es este tipo de diseño de productos. Y aquí es a donde entra la anécdota esta que te mencionaba de la licenciatura y de Julio César Margay. Cuando le comento a Julio César que apliqué a la maestría en Suecia y que me han aceptado, Julio César se pone súper contento y me dice, te voy a presentar a mi amiga, la embajadora de Suecia en México, Ah, caray. la señora Eva Polano. Fíjate que Suecia no tiene día nacional, como el día de la independencia aquí, pero desde el año pasado dijeron que lo van a empezar a tener. Entonces, este año es el primero y lo van a celebrar en la embajada aquí. Entonces, te voy a traer y le voy a decir que eres mi Mi asistente pupilo. y te voy a introducir, exacto, y te voy a presentar y le preguntas lo que quieras. Entonces, fue una plática muy, muy sencilla, muy tranquila, pero, o Y sea, fuiste a la embajada de Suecia. sí, 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 sí. Y de hecho, te voy a platicar, es una anécdota increíble, o sea, no en mi vida. Algo que se me olvidó comentar, en mi último año de licenciatura, no sé si te acuerdas, pero hubo un evento que se llamaba el Año del Diseño en Suecia. Y hubo un evento muy grande en Universo y trajeron a varios diseñadores suecos a dar pláticas. Uno de los diseñadores que vino de Suecia fue un diseñador mexicano que se llama José Luis Díaz de la Vega, que era director creativo en Volvo. Él estaba haciendo interiores en Volvo y dio una plática y vieron otros diseñadores y en una de esas pues yo estaba trabajando para Luis y uno de los diseñadores que vino pues estaba interesado en la teoría del diseño, ¿no? En cómo definir diferentes programas de diseño
lo invitó, le presento, bueno, le enseño el despacho que tenemos, los problemas que manejamos y todo esto. Y ya, después, adelante en la vida, me entero de que uno de mis compañeros de la maestría es su hijo. Este, pero pasa esto, ahora que estoy aquí en Volvo, y ya después te digo, pero eh, me platican mis compañeros, otros directores aquí de área en la compañía, de cómo es que acabé aquí, les platico esta anécdota, y uno de mis compañeros, un señor flaco, me dice, yo conozco esa casa de la Embajada de Suecia en México, yo estuve ahí para una cena, y yo fui a ese evento, y resulta que, y esto pasó hace como 4 semanas, y resulta que sí, o sea, es uno de los señores que invitaron a platicar, a dar una plática ahí en Universo, y la embajadora de Suecia lo invitó como invitado ahí a la cena. Yo no fui a la A cena. la gala, claro. Exacto, pero básicamente de esas escenas en que pasas de lado, conoces a alguien así Sí, tangencialmente sí, y por supuesto. 20 años después son tus colegas. Oye, y tú eras un chamaquito, pues, entonces seguramente te sentías hasta extraño entre tanta gente tan formal. El doctor Margain, por ejemplo, que era todo un caballero, ¿no? Era la elegancia personificada. Sí, no, la verdad es que yo no sabía ni qué preguntar, ¿no? O sea, la embajadora súper amable, este es mi teléfono, háblame cuando quieras si tienes dudas, pero pues, la verdad es que yo estaba en shock, yo no sabía ni siquiera qué preguntar. Este, pero a mí lo que se me quedó fue mucho, lo más trascendental de esa experiencia para mí fue la facilidad con la que el doctor Margain dijo, esto es lo que quieres, yo te puedo ayudar de alguna manera, te voy a ayudar de alguna Qué manera. generosidad, ¿verdad, Jorge? O sea, a mí me Sí, no, impresiona de no. veras esa apertura, esa generosidad, ese poner al servicio de un chamaquito eh, sus contactos, sus amistades, a riesgo de que le hicieras quedar mal. ¿Qué tal si se te pasan las cucharadas no, en la embajada? Pues, oye, es como Exacto, decir, pues si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Y no, era esa confianza que realmente el doctor nos daba a todos los alumnos. exacto. Y pues como esas varias, ¿no? Entonces es una de las personas fundamentales en mi recorrido y en mí acabando en la maestría en la Universidad de Umeå. Y bueno, pues ya acabamos allá y, A ver, y cuando, y llegas, ¿cuál fue tu primera impresión de llegar a ese país tan lejano, tan distante de bueno, México? pues me dio mucha risa porque Umeå, que es el nombre de la ciudad, es un pueblito. Y, y, Y tú ibas y de la yo gran me acuerdo capital. que, bueno, me acuerdo mucho que había una coordinadora que nos estaba ayudando a encontrar pues, habitación, ¿no? De dónde quedarse como estudiante. Y me había dicho de, bueno, pues cuando quieras, bueno, cuando llegues, ven a la escuela y recoge las llaves de tu depa, ya van a estar. Yo voy a estar hasta cierta hora, si llegas un poco más tarde, me avisas. Y yo todavía, pues, yo no conocía nada mejor o nada diferente. Solo dije, no te preocupes, si llego muy tarde, me quedo a dormir en el aeropuerto y la siguiente mañana voy y te veo. Y el aeropuerto era un cuartito así como, este, no sé, muy humilde, muy O humilde. sea, O tú sea, te y lo cerraban, imaginabas el ¿no? aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Estocolmo, el aeropuerto. Exacto, ¿no? O sea, te imaginas, para mí aeropuerto era este lugar que nunca cierra y que te puedes quedar ahí a dormir y no pasa nada. Y pues es un aeropuerto de pueblito y cerraban como creo que a las 6, 7 de la tarde era el último vuelo. Entonces a esa hora lo cerraban y sacaban a todo el mundo. Y pues, o sea, recuerdo mucho subirme al autobús que me iba a llevar a la universidad para recoger mis llaves. Y y empieza a moverse el autobús y empiezo a pasar por edificios y veo edificios y así de, está muy bonito este campus, está muy, muy, muy verde, muy bonito. Y sigue moviéndose 15 minutos después, está increíble este campus, muy, muy bonito. Llego a la escuela y me doy cuenta de que no, el campus se acabó en los primeros 2 minutos. Lo demás era la ciudad, pero pues era un pueblito, ¿no? Claro. Entonces un shock muy grande de siempre haber vivido en la Ciudad de México a irme a un pueblito de 100,000 personas, ¿no? A una vida pueblerina. Exacto, a una vida pueblerina donde, pues ya sabes, en la Ciudad de México llegas a una esquina y hay 4
cadenas de cines, ¿no? Una en cada esquina, Claro. y 20 restaurantes y cosas así, y llegar a este pueblito donde hay un cine y hay un restaurante chino que tiene sushi y cosas por el estilo, ¿no? Entonces Pero tú fue ibas a muy estudiar. interesante. Exacto. Que fue, no, de hecho, es una de las cosas que ayuda mucho de su universidad. Y cuando lo platicas con mucha gente, muchos egresados te lo dicen, ¿no? O sea, se sufre un poquito, pero es una de las ventajas. No hay nada que te distraiga. O sea, no hay esta tentación de ir y visitar 45 centros nocturnos, ¿no? No hay Y no nada. hay O sea, tampoco la tentación de estar al centro de Europa y decir, ay, es fin de semana, ahorita me voy a Madrid y luego tomo el tren a no sé dónde, y no, pues ahí no hay tentaciones de nada, estás tan lejos, a 200 kilómetros del Polo Norte y con ese frío, que pues mejor no te mueves. exacto. Y sí, un estilo de vida mucho más natural. O sea, todo como que muy eh, ecualizante, no sé si esa es la palabra, muy igualitario. O sea, llega todo el mundo, gente que ya estaba trabajando, gente que tiene maestrías, gente que está cambiando de carreras, y llegamos a un pueblito donde no necesitas tener coche, todo el mundo anda en bicicleta, y los pasatiempos son ir al lago a a asar carne, ¿no? O a pescar algo. Entonces, un ambiente muy igualitario en donde, pues, o sea, las pláticas eran sobre, bueno, qué estamos haciendo y qué queremos hacer. Y Y, seguramente, y la seguramente con otros cultura. extranjeros, exactamente la cultura. Te iba a decir, seguramente con otros extranjeros y con los locales, compartir sobre tu cultura, ¿no? Exacto, ¿no? Y bueno, obviamente, o sea, por ejemplo, siempre, no sé, se les dio la chica, todo empieza, la chica que me ayuda a recoger las llaves, me dice, por cierto, ya llegó uno de tus compañeros, es brasileño, a lo mejor quieres hablar con él. Y sí, A lo le mejor mando se un entienden. mensaje, exacto, le mando un Para que mensaje hablen, y para que nos quedamos, platiquen, para que platiques con alguien. exacto. Y de ahí surge una muy buena amistad que todavía conservamos, pero una experiencia muy igualitaria, en mi año de la maestría de diseño de la interacción éramos 10 personas y solo dos eran de Suecia. Había dos brasileños, dos hindús, un chico de Estados Unidos, un chico canadiense. O sea, éramos una La bola multiculturalidad en ahí de... pleno. La ONU. Exacto, exacto. Y Oye, Jorge, ¿y qué clases y tenías? pues ¿Qué era proyectos una maestría desarrollaste en la muy maestría? práctica. Sí, era muy práctica, basada en proyectos en los que la primera mitad de cada semestre nos enfocábamos en aprender un cierto tipo de herramientas y la segunda mitad del semestre nos enfocábamos en desarrollar un proyecto patrocinado por alguna compañía. La maestría, Entonces, ¿cómo se uno de llama? mis ¿Maestría en primeros, qué? maestría en diseño de la Interaction Design, maestría en diseño de la interacción. Además de haber esa maestría, hay otras tres, bueno, hay otras dos, perdón. Está diseño de producto avanzado, que es diseño industrial, y diseño de transporte, que es el styling de los coches, ¿no? Entonces, era una Pero tú te comunidad, vas yo creo que en por total la interacción humana. me voy, me voy por la interacción y me voy por la interacción por el lado del producto. Y es mi primer shock, ¿no? Porque yo no sabía que ya había una historia de diseño de la interacción, y que venía, por un lado venía sí, del hardware, de gente como todas estas personas que inventaron el mouse, ¿no? De la computadora, que se llama Human Computer Interaction. Y por otro lado viene de todo el incipiente diseño web, ¿no? O sea, ya la gente que estaba diseñando para la red ya había empezado con esta cultura, estos conceptos del diseño de las interfaces, pero yo venía del diseño de productos físicos, ¿no? Y mi interés era en eso, ¿no? Bueno, la televisión y el control remoto y todos estos artículos que necesitan ser utilizados, ¿cómo los haces más entendibles, ¿no? Más apropiables? Y de hecho, me acuerdo muchísimo del primer ejercicio que tuvimos en la maestría, porque se me hizo fascinante. Llegaron nuestros tutores con una bolsa negra, la abren y avientan a la mesa
como 20 diferentes relojes despertadores de esos que cuestan 50 pesos, todos un poquito diferentes, ¿no? Y sin manuales ni nada. Entonces, el primer ejercicio es, bueno, aquí está el reloj, el día de hoy y mañana ¿Entre escriban análogos y el manual. digitales o puros despertadores análogos o cómo era? De estos digitales, como de Ah, los de cuarzo, que ujú, tenían, de esas cajitas negras que tenían botoncitos para poner la hora, los y la pantallita, minutos y la claro. alarma, exacto. Y el primer ejercicio es escojan uno y escriban el manual del usuario. Entonces, nosotros no sabíamos cómo se usaban, hasta nosotros nada más nos los dieron y era, ok, empiezan a escribir, ¿cómo se usa esta cosa? Y que te Y para acuerdas mí, de tus clases de ergonomía. exacto. Y y o sea, para mí fue una experiencia muy poderosa, ¿no? Decir, ok, ya entendí el punto, ya me quedó claro. Pones un producto en el mercado y por más bonito que esté, por más moderno que se vea, si el producto no comunica su función y no te ayuda a entenderlo, no estás resolviendo ningún problema Porque además sustancial. aquí hay dos etapas de objetos, ¿no? El producto, que efectivamente iba con el instructivo, ¿te acuerdas? Aquellos kilométricos, ¿no? Y hoy día este objeto intuitivo, amigable, en el que bien diseñado, lo ves y tú dices, ¿y el instructivo? No, ya no hay. Porque tiene que ser tan intuitivo, tiene que ser tan amigable que el usuario, valga la redundancia, por intuición, debe de saber cómo funciona. Y esa es la labor Exacto, justamente del diseñador. exacto. Y ese es como, bueno, ese es el punto de partida de toda la maestría, ¿no? De ahí en fuera, como te decía, empezamos con eso y después empezamos con diferentes ejercicios para tratar de desarrollarnos en las diferentes herramientas, ¿no? O sea, un ejercicio, un semestre sería enfocado más en el desarrollo de comunicación gráfica, que cómo sufrí porque pues el CIDI, la UNAM, no le daba el valor que se merece al diseño gráfico, ¿no? O sea, siempre había esta como reticencia, ¿no? De nosotros somos industriales y si necesitas hacer diseño gráfico, contrata un gráfico. Pues, ¿cómo lo sufrí, no? O sea, o sea, entender el valor se entiende, pero empezar a entender los materiales del diseño gráfico digital, pues fue así como de, me costó y me costó duro y me costó pues regaños de mi profesor, ¿no? Del profesor, de la figura del profesor, de que no estaba dándole, ¿no? Pero es que simplemente yo no tenía el vocabulario, no podía entender claramente a lo que se refería, ¿no? Había ejercicios en los que nos pedía que exploráramos el concepto de multilayers, ¿no? De diferentes capas en el diseño gráfico. Yo no entendía exactamente a qué se referían y cómo expresarlo, ¿no? Entonces, en inglés le dicen el crash course, ¿no? De que ahí vas, aviéntate y lo Porque vas a hacer además, funcionar. Jorge, ¿por qué la importancia del diseño gráfico? Porque te toca la transición de los objetos, ¿no? El objeto, anteriormente estábamos acostumbrados en la escuela de diseño a este objeto como las tijeras, por poner un ejemplo, que si quiero que se muevan les debo de imprimir fuerza. Es decir, yo soy la que hace que eso funcione. Pero ahora con todos estos dispositivos, con toda esta digitalización que ya evidentemente en tu escuela veían que para allá iba la tecnología, si no entiendes el dibujo, si no entiendes el esquema, si no entiendes el gráfico que estás viendo, ¿cómo interactúas con el objeto? Seguramente Exacto, oprimes la tecla que no es correcta, sigues mal la indicación o lo que sea. Hijo, y en ese momento estábamos dando los primeros pasos. Pues evidentemente la escuela ya sabía qué era lo que estaba haciendo, pero nosotros aquí en México estábamos en pañales, pues. sí, ¿no? Y bueno, o sea, una de las ventajas o algo que era interesante es que pues, en esa área, en Escandinavia, pues había varias compañías haciendo sus pininos, ¿no? Estaba Nokia, estaba Ericsson haciendo los primeros teléfonos celulares, ¿no? Entonces había ya una escuela de pensamiento, ¿no? Muy ingenieril de cómo resolver estos problemas, ¿no? Porque los teléfonos pues, todavía tenían botones físicos y tenían, Exactamente, exactamente. Y no tenían mayores eh, atributos, no había ni cámara, o sea, era un teléfono, era para hablar y para recibir mensajes y se acabó, ¿no? exacto, lo más avanzado era, no sé si te acuerdas que había unos teléfonos Nokia que tenían jueguitos, ¿no? De la viborita, pero de ahí no pasaba, era diseñar Exacto. era diseñar
una jerarquía de información, ¿no? De qué es lo que el usuario ve en la primera pantalla, qué es lo que ve en la que sigue y adelante, ¿no? Sí, 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 sí. Y desde entonces pues ha evolucionado muchísimo, ¿no? Se habla ya mucho de narrativas digitales. Que ya nos contarás porque tú anduviste en esos caminos, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, entonces la maestría sí la disfrutaste finalmente porque encontraste lo que estabas buscando. Sí, fíjate que la disfruté muchísimo. Fue también un poquito de un proceso de separación, porque una parte de mí todavía seguía enamorado del diseño de objetos físicos, ¿no? Y todavía sigo enamorado del diseño de objetos físicos, pero fue como un proceso de aceptación de decir, bueno, sí, o sea, está esta parte que es el diseño de productos físicos, pero está esta parte que es el diseño de comportamientos y que no está necesariamente limitado por el objeto físico, ¿no? Que puede ser físico, puede ser iluminación, puede ser sonido, puede ser varias cosas. Y Y para allá va el entonces, diseño, claro. sí, y entonces fue un poquito como de decir, bueno, ok, lo entiendo, ya tuve mi periodo, tuve mi etapa, ya aprendí sobre eso y yo siento que aunque me encante el área física, toda esta nueva área que yo no conocía, que se me hace supremamente interesante, ¿no? De objetos que pueden, bueno, mi profesor no les decía interactivos, ¿no? Les decía objetos reactivos, que reaccionan a lo que tú A la acción les a la acción humana. proporcionas. Exacto. Entonces, empezar a tener esos discusiones, esos debates sobre qué es reactividad, qué es interactividad, y empezar a estar en este proceso de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, cuando yo estaba ahí, hubo un montón de componentes del diseño de experiencias que empezaron a surgir, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, se desarrolla esta plataforma un año, un par de años antes de que yo llegue a la maestría, esta plataforma que se llama Arduino, que es una plataforma de prototipaje físico digital, donde puedes conectar un montón de cosas, programarlas para hacer un montón de cosas diferentes. Hay otras plataformas como Fidgets, que es igual, ¿no? O sea, aprendes a usar Flash, ActionScript, y de la misma manera en que puedes hacer animaciones en la pantalla, puedes controlar objetos físicos. Y, y, y empiezan a ver todos estos movimientos, nuestro reconocimiento de que el espacio de híbrido entre lo físico y lo digital es importante y se tiene que diseñar. Oye, Jorge, Y justamente es lo que te iba a decir. En este momento te toca dejar en México la parte análoga, te toca llegar a Suecia y entender toda esta parte digital, pero ahora sí con todo, con conocimiento de causa y con todas las bases. Me regalas una tercera charla para que nos cuentes cómo terminas de redondear tu formación en Suecia y luego qué sigue con tu camino profesional. claro que sí. Perfectísimo, pues entonces seguimos con Jorge Furuya desde Suecia en una tercera charla. Cerramos ahorita la segunda, pero nos vemos en una tercera. Chao. Chao.